Daros las gracias por venir. Está muy alto, ¿no? No, pero está bien. Igual hacerse para atrás, yo creo que está bien. Vale. Eso, gracias por venir. Gracias también a los ponentes por darnos su punto de vista, que seguro que es el más interesante de todos los que escuchamos hasta ahora. Por poner un poco en contexto, este movimiento ciudadano se formó a raíz de que la térmica de Nosa de Mieres consiguió autorización para quemar biomasa, un 90%, y combustible sólido recuperado, lo que nosotros llamamos, entendemos que es basura, en un 10%. Que parece poco 10%, pero como antes decía Dan, son 90.000 toneladas al año de basura. Entonces ese 10% no parece tan poco cuando dices que son 90.000 toneladas de basura al año. Entonces este movimiento se opone frontalmente a la quema de la basura, de ese porcentaje de CSR en la térmica. Y vamos a recurrir la autorización en un contencioso administrativo. Para ello necesitamos recaudar dinero y vamos a lanzar una campaña de crowdfunding la próxima semana. Entonces lo veréis, esperamos que en prensa, en radio, en redes sociales, para que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pues done lo que pueda y quiera. Y creo que nada más tenemos previsto también para el 2 de junio celebrar el Día del Medio Ambiente aquí en Mieres, y esperamos también contar con bastante gente para dar a conocer este problema. Y paso a presentar a Dan Abajo Chic, que es licenciado en Biología por la Universidad de Alcalá y doctor en Ecología por la Universidad de Oviedo. Ha trabajado en diversos proyectos de la Universidad de Oviedo sobre ecología, conservación de vertebrados amenazados y más recientemente como biólogo en el Principado de Asturias. Y el pediatra Marcelino García Noriega, que es director del área de gestión clínica de pediatría del Hospital Valle del Nalón y también es miembro del Comité Asesor de Pediatría Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría. Entonces, os dejo a vosotros. Gracias. Gracias. Espera, tengo que entender la presentación. Espera, ya va para allá Marcelino, que sabe qué archivo. Bueno, me voy a poner de pie porque estoy yo más cómodo que aquí de conferenciante digitado, no me veo. Bueno, nada, muchas gracias a todas y a todos por venir, a la plataforma vecinal por crear esta convocatoria, por invitarnos y por traer a tanta gente, pero sobre todo a las que habéis venido. Y también quería dar las gracias sobre todo a María, porque bueno, es bastante inspirador ver su activismo y su entrega. Cuando he venido escuchando para acá las intervenciones que ha tenido en la radio y tal, he pensado que podría estar ella perfectamente dando la charla. Lo que pasa es que bueno, yo he tenido la suerte o el privilegio de poder estudiar y hacer un doctorado, pues lo contaré yo, que para eso tengo la formación, pero podría contarlo ella perfectamente. La charla que voy a... no veo nada desde aquí, me da el la charla que voy a dar es bastante sencillita, no traigo datos sesudos. Yo creo que lo que voy a contar, la realidad es lo suficientemente evidente y la ciencia es clara en el sentido de lo que voy a contar, entonces bueno, yo creo que se va a entender perfectamente. Después de mi charla y de la de Marcelino habrá espacio para preguntas, para debate. Si entonces cualquier duda que os quede, pues la aparcamos para después. Eso sí, si hay algo que no se entiende, entonces sí me podéis interrumpir. Si hay algún concepto, yo creo que no voy a utilizar conceptos de la jerga propia de ecología, pero si se me escapa alguna cosa que no se entiende, pues entonces sí, me podéis interrumpir, pero si no, pues dejamos las preguntas para el final. Bien, yo voy a tratar de responder a estas tres preguntas. ¿Qué es el CSR? ¿Por qué viene a Mieres? Sí. Gracias. ¿Por qué viene a Mieres y qué pasa con la incineración? ¿Qué es el CSR? Ahí parece un debate, porque yo no veo
el sentido al debate sobre si, como es combustible y se utiliza como combustible, no es basura porque tiene un uso. Bueno, es un debate falaz porque cualquier cosa es combustible. Solo depende de la temperatura del horno. Tú si metes algo en un horno que está muy caliente, es combustible. Da igual lo que sea. Por lo tanto, hablar de que como es combustible no es basura, pues no tiene sentido. Son dos conceptos totalmente independientes. Es un combustible. Lo que os voy a tratar de explicar primero es si eso no es basura. ¿Qué es la basura? El término basura puede referirse a dos conceptos, fundamentalmente. A la suciedad o a la contaminación. La suciedad en el sentido de que si yo voy por la calle y veo una cagada de perro, puedo considerar eso basura. Si una manzana podrida por la calle o aquí tirada, eso es basura. Es basura porque es suciedad. Pero si yo eso lo veo en el campo, un excremento de un animal, fruta podrida, puede formar parte de su proceso de germinación. Es decir, eso no es basura. Eso es suciedad. Ocurre que a veces mezclamos el concepto porque se presta a ello, quiero decir, depende del contexto en el que lo utilicemos, pues podemos estarnos refiriendo a la basura como suciedad. No es ese el concepto que nos trae aquí, sino la basura como en su concepción ecológica. ¿La basura qué es? La basura podríamos definirla desde un punto de vista ecológico como un material exógeno que al deteriorarse produce una contaminación química en el ecosistema donde está. Eso podría ser una definición más o menos de basura. Ese concepto ecológico de basura como un material que no debería estar donde está y que al deteriorarse interacciona químicamente con de forma nueva para el ecosistema y creando unas condiciones que perturban al ecosistema, esa concepción de basura como contaminante, como generador de contaminación, es lo que lleva después a las leyes de protección del medio ambiente. Es decir, basado en esa definición de basura, es como se crean las leyes de gestión de residuos para tratar de minimizar la basura. Las leyes sobre los residuos, ¿qué nos dicen? ¿Qué es un residuo? Un residuo es un desecho. Cuando estudiábamos, es un resto. Eso es un residuo. Es como cuando no sé si algunos os acordaréis de cuando estudiamos matemáticas, al resto de una división también se le puede llamar residuo. Es un resto, es lo que nos sobra. Ese es un residuo. Las leyes de gestión de residuos lo que pretenden es minimizar los residuos de tres formas. Hay una jerarquía de las tres R's. Primero, reducir los residuos. Lo que no podemos reducir, ya lo tenemos como residuo, reutilizarlo. Y lo que no podemos reutilizar, lo reciclamos. Es una jerarquía, tiene que seguir ese orden. Intentar primero reducir, después reutilizar y después reciclar. Eso es lo que se hace con los residuos. Lo que no se puede, lo que una vez generado, es decir, no hemos podido reducirlo, una vez generado no podemos ni reutilizarlo ni reciclarlo, a ese desecho que no podemos reutilizar ni reciclar le llamamos basura. Eso la propia ley lo concibe así. Por lo tanto, hablar de que el CSR eso no es basura, ni desde un punto de vista ecológico, ni desde un punto de vista de la normativa de gestión de residuos, ahí no hay ninguna polémica, está clarísimo. Es un desecho que no hemos podido reutilizar ni reciclar, por lo tanto, la propia normativa lo define como basura. Dejemos de darle vueltas al tema, es basura. La cuestión no es si eso no es basura, sino cómo de malo es incinerar, pero ser es basura. Ahí no hay más historia. Bien, ¿por qué se genera CSR y por qué llega hasta Mieres? Sería la segunda pregunta que quería contestar. Tenemos, como decía antes María, 90.000 toneladas de CSR que van a venir a la Pereda. Se van a mezclar la idea es mezclarlo con biomasa y producir electricidad mediante la combustión.
¿Por qué llega el CSR a la pereda? Pues porque se ha generado, porque ha habido como veíamos, un residuo que no hemos sido capaces ni de reducir, ni de reutilizar, ni de reciclar, y tenemos ese residuo en Cogelsa, en el vertedero de Cogelsa, mejor dicho. Las leyes sobre residuos dicen, por marcar 3 puntos, yo he marcado estos 3, que los responsables de la gestión de residuos son los ayuntamientos, que lo que se separa en origen no se puede quemar y tienen un objetivo de, para 2025, esto lo marca la Unión Europea, de reciclar al menos el 50% de los residuos. Bien, entonces podríamos pensar quizá que, claro, una vez que estamos reciclando el 50% de los residuos, pues aún así tenemos muchos residuos que no hemos sido capaces de reciclar y por eso las administraciones, como solución o como salida posible, dar la de la incineración. Pero si nos fijamos en la situación de Asturias, vemos que solo reciclamos el 23%. Entonces, claro, uno se puede quedar pensando si había una jerarquía en la que primero había que reducir, reutilizar y reciclar, ¿cómo es que Asturias está planteando la incineración en vez de primero plantearse cumplir los objetivos? La realidad es que, como decía arriba, los responsables son los ayuntamientos. ¿Los responsables de qué? Los responsables de que los ciudadanos tengamos la capacidad de separar. Los ciudadanos separamos, las administraciones reciclan. Es decir, cuando son dos conceptos que van seguidos, pero nosotros en casa no reciclamos, nosotros separamos para que después en las plantas de reciclaje se recicle. ¿Y qué separamos? Lo que nos dejan separar. Si yo en mi barrio no tengo, por no tener, por ejemplo, donde yo vivo, en Las Mazas, en un barrio rural de Oviedo, no hay ni separación de papel, ni de vidrio, ni de plástico, solo hay un contenedor para todo. Es decir, las administraciones, con los contenedores que nos ponen a la puerta de casa, nos marcan lo que podemos separar. Hay una voluntad por parte de las administraciones de solo reciclar el 23%. Esto es una planificación previa. Esto no nos lo encontramos aquí porque no sepamos los ciudadanos separar nuestra basura, sino porque los contenedores que tenemos están pensados para que solo se separe el 23%. Esto es así. Después podremos discutir aquí entre todos y todas por qué es así, pero esto es así. Pareciera, que no lo sé, que el objetivo en Asturias es reciclar poco para generar más CSR. Esa es la sensación que da, porque los ayuntamientos llevan 20 años en esta situación, sabiendo que tienen que reciclar el 50% y no avanzando en ese sentido. Entonces, este es el objetivo de los ayuntamientos y del Principado de Asturias, reciclar poco para generar más CSR, no lo sé, pero es la sensación que da. Y por último, vamos a hablar de la incineración. Va a ser creo, una exposición corta porque quiero dar tiempo después a debatir. Volvamos, dejamos de un lado para después, para el debate posterior, lo del debate de cómo es que reciclamos tan poco y cómo es que como sociedad, porque esto realmente somos la sociedad, los que lo deciden son nuestros representantes, se supone los representantes de nuestra sociedad. Es decir, como sociedad hemos decidido que solo queremos reciclar el 23% y que queremos que todo lo demás sea CSR. ¿Me podéis decir las personas que estáis aquí? Yo no he decidido eso. Bueno, pero nuestros representantes los hemos elegido, están haciendo eso y hasta hoy no les estamos planteando contestación. Quizá a partir de hoy que estamos siendo informados e informadas, se plantee una contestación un cambio en ese sentido. Pero a día de hoy la sociedad estamos decidiendo no reciclar, sino incinerar. Volvamos a lo de la basura. Es un material exógeno que al que descomponerse produce contaminación química. Un material exógeno, un material sintético,
es un material antinatural, en este caso el plástico, estamos hablando sobre todo de plástico. En el TSR hay plástico, hay textiles, tanto los textiles como el plástico proceden del petróleo. Es decir, estamos hablando de ese tipo de quemar, básicamente quemar plástico, es lo principal que se quema. También hay metales pesados, pero básicamente estamos hablando de quemar plástico. El plástico también tiene cloro y cuando el plástico ya por sí, aunque no se queme, como bien sabe Marcelino, y quizá aunque no sea tema de incineración lo comente después, el plástico aunque no se queme ya interactúa con nuestro organismo generando disrupción hormonal, pero es que lo que ocurre es que si ya tenemos un material sintético y que sabemos que tiene ciertos riesgos, si resulta que lo incineramos, generamos sustancias que no estaban en la naturaleza. Bueno, sí que, por ejemplo, en la quema de las erupciones volcánicas también se producen, pero muy poco. Generamos sustancias que multiplicamos de forma exponencial, cambiamos y aumentamos el poder contaminante de lo que estamos haciendo. Ese es el problema de la incineración del CSR. El CSR es una basura que está mezclada, que es heterogénea, y que cuando la incineramos generamos nuevos componentes, nuevos compuestos que no estaban en la naturaleza y que generan una contaminación y un daño en nuestro cuerpo, como ahora veremos, bastante considerable. ¿Qué genera? Lo que se denominan dioxinas. Las dioxinas esta de aquí, los furanos son estos de aquí, y esto de aquí son PCBs, esto no se genera en la incineración, estos son unos pesticidas que se utilizaban hasta los años 70, me parece, pero lo pongo aquí porque su mecanismo de actuación es muy parecido y como se lleva muchos años investigando todos los males que han creado, pues hay mucha investigación sobre por qué tuvieron que prohibirse los PCBs y lo mismo debería aplicar para las dioxinas y los furanos. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, es decir, no es nada que me invente yo. ¿Qué son las dioxinas? Son subproductos no deseados de una combustión incompleta. Como tenemos un material heterogéneo que no sabemos ni siquiera todo lo que hay porque viene del vertedero, se mezcla, se seca y se lleva a quemar. Entonces, la combustión no puede ser completa porque no sabemos hacer una combustión completa de un material que no conocemos su composición exacta. La incineración de desechos sólidos y hospitalarios es la fuente principal de emisión de estas dioxinas. Son contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos. Son bioacumulativos en la cadena alimentaria y en los suelos y tienen un efecto cancerígeno de forma que multiplican o que la exposición prolongada a estos compuestos aumenta en un 50% la probabilidad de, quizá aquí no sea la cifra exacta, pero más o menos la probabilidad de desarrollar un cáncer. Esto es lo que va a salir de la chimenea si se quema basura. Yo si se quema basura, o sea, por poner mi caso particular, yo vivo en Oviedo. Ahora os explicaré por qué, pero yo si esto empieza a funcionar, si se empieza a quemar basura, tanto aquí como en el vertedero de Cogersa, esto sobre mi vida diaria va a tener dos efectos. Uno inmediato. Voy a dejar de consumir productos que se produzcan en Asturias, en el área central de Asturias. Ahora os lo enseñaré, pero la leche, la carne, los huevos acumulan dioxinas, se multiplica se bioacumulan, como dice ahí, en la cadena trófica, y cuando uno se alimenta de ello, se bioacumula más aún en su cuerpo. Y la gente que viváis cerca de Mieres y estáis cerca de la Pereda, pues no solo que os vayáis a alimentar de los productos de la huerta que estén contaminados por dioxinas, sino que va a tener un efecto sobre vuestros pulmones. Yo, si esto se pone en marcha, emigraré de Oviedo. Me iré hacia el occidente, seguramente,
pero yo no quiero vivir en las cercanías de una incineradora de basura. Lo que os contaba de los PCBs, se prohibieron en 1985, dada su toxicidad reproductiva y sus efectos bioacumulativos. Es decir, se vio que eran tantos problemas en la salud los que generaban que se prohibieron. No es que se bajara su máximo legal, sino que se prohibieron directamente. Pues bien, los PCBs, esta es su toxicidad comparada con la de las dioxinas. Los PCBs tienen una toxicidad de alrededor de 100 veces menos que las dioxinas. Y los PCBs se prohibieron debido a su toxicidad. Claro, había estudios de años y décadas suficientes como para ver lo malo que eran. Las dioxinas es algo relativamente nuevo y se nos dice, no, es que son pocas. Vamos a quemar solo el 10%, van a emitirse pocas dioxinas. No hay, desde mi punto de vista, con el principio de precaución en la mano, no hay una dosis mínima que yo esté dispuesto a admitir. Yo no quiero nada de dioxinas en mi cuerpo, porque las dioxinas se bioacumulan. Es que si yo acumulo dioxinas hoy, no las elimino para mañana. Se quedan en mi cuerpo por lo menos 8 años, con lo cual lo que yo voy acumulando hoy, mañana, pasado, se va sumando y no se va eliminando. Este es el proceso de bioacumulación. Aquí está lo mismo, como hay muchos estudios para los PCBs, se me ha colado aquí un PCB en vez de una dioxina, pero es el mismo caso. ¿En qué consiste la bioacumulación? En que durante el proceso de la cadena trófica empieza en los suelos acumulándose, las plantas empiezan acumulándolo. Aquí tenemos un ecosistema terrestre, aquí un ecosistema acuático. El caso es que conforme un ser vivo se va alimentando del anterior, en sus células se acumula en el tejido adiposo, en sus células va habiendo cada vez más contaminante, más dioxina, de forma que cuanto más arriba estamos, y nosotros estamos muy arriba, en la pirámide trófica, nuestras células van bioacumulando mucha más dioxina. Se va biomagnificando, digamos. Aquí hay un ejemplo también con PCBs, porque como decía, ha habido muchos años para investigarlo, en el mar Báltico, me parece. Aquí vemos cómo se biomagnifica. En el zooplancton encontraron 3 nanogramos por gramo, en los peces que se alimentan de zooplancton 70 nanogramos por gramo y en las aves y mamíferos entre 140 y 1500 nanogramos por gramo. Esto es, por hacer una analogía, esto sería lo que habría en un ecosistema terrestre, lo que habría en el suelo, y esto sería lo que habría en las vacas. Yo no comería una vaca que ha pastado, ni bebería leche de una vaca que ha pastado a 15 kilómetros a la redonda de la central de la Pereda. Aquí tenemos un ejemplo de esto que os digo. En Francia, en 2009, por el consumo de pastos y forrajes de los alrededores de una fábrica, hubo que retirar del mercado la leche debido a la alta concentración de dioxinas. Y no era una incineradora, era una fábrica que se incendió, es decir, fue un evento concreto de una fábrica que se incendió. Aquí lo que tenemos va a ser una bioacumulación diaria, de una incineración diaria, de una emisión diaria que se bioacumula. Y aquí esto es lo que ocurrió. La leche hubo que retirarla del mercado. Los piensos, las granjas, los huevos, esto se bioacumula en el suelo y es lo que os digo, el principio de precaución a mí me impide, yo tengo un hijo y yo no quiero que mi hijo se alimente de nada que haya crecido al lado de una incineradora. Nos encontraríamos con casos muy, no sé si decir gracioso, pero chocante. Tendríamos que los huevos de gallinas camperas serían mucho menos saludables que los huevos de gallinas criadas dentro de gallineros, porque estarían alimentándose y recibiendo la dosis de dioxina.
Aquí tenemos donde se acumulan sobre todo las dioxinas, en la leche, en productos grasos. Básicamente, las dioxinas se bioacumulan en el tejido adiposo, entonces los productos grasos son los que van a acumular más dioxinas. La leche, la carne, los huevos, aquí vemos lo que así a grandes rasgos, yo no soy médico y no quiero entrar en mucho detalle aquí, pero vemos lo que produce por absorción oral, se absorbe lo que digamos un humano medio absorbe de dioxinas, lo absorbe en el 90% por la dieta. Aquí tendremos un caso diferente, porque el 90% de las dioxinas que entren en el cuerpo de alguien de Cangas del Narcea será por la dieta, sí, pero aquí tendremos dioxinas entrándonos en los pulmones. Entrándonos en los pulmones y produciendo una mayor incidencia de cáncer de pulmón. Sobre todo la población más vulnerable y que con menos dosis de dioxina se ha comprobado que desarrolla dolencias, enfermedades, son los fetos y los niños. Aquí tenemos qué cosas pueden producir las dioxinas: carcinogenicidad, afecciones en la piel, enfermedades cardiovasculares, diabetes, efectos severos en el desarrollo neurológico, daños hepáticos, interferencia, disrupción hormonal. Todo esto lo van a producir las dioxinas, como os digo. Sí que las autoridades marcan una dosis segura, bueno, no segura, una dosis máxima admisible, mejor dicho, pero depende de quién la marque, esa dosis es más restrictiva. Estamos hablando de nanogramos. Estamos hablando de una sustancia que con muy poquito que nuestro cuerpo contenga va a empezar a desarrollar problemas. Estamos hablando de una sustancia que vamos a recibir todos los días, si tenemos aquí la incineradora. Para terminar, este es el mapa de aquí de la zona. Aquí es donde, más o menos, estos puntos los he puesto yo aquí un poco a lo loco, pero aquí es donde está la Pereda y aquí es donde está el vertedero de Cogersa, donde se está planificando también que haya una mega incineradora. Y esto, digamos, más o menos, digamos que son 15 kilómetros a la redonda. Es donde los estudios marcan que las dioxinas que salgan por la chimenea van a afectar. Desde mi punto de vista y con el principio de precaución en la mano, esto son zonas muertas para mí. Yo, como os digo, yo no me voy a arriesgar como persona, como padre, a dar a mi hijo alimentos que se cultiven en esta zona. Sintiéndolo mucho, yo si esto se pone en marcha emigraré hacia el occidente seguramente, pero espero que eso no tenga que ser así. Yo creo que como sociedad tenemos que hacer ver a nuestros gobernantes que si nos representan tienen que escucharnos también. Creo que la incineración de basura, por su heterogeneidad y por los problemas que causa, se merece más que simplemente cumplir la ley. Nos decía antes en la conexión que hemos tenido en directo en la tele que bueno, que la empresa dice que es que cumplen la ley. Bien, cumplen la ley, pero hay algo más. Yo creo que hay que tener un principio de precaución y hay que mejorar quizá la ley porque la situación es seria. Yo con esto termino y le paso a Marcelino. Bienvenidos y bienvenidas todos.
sea muy ameno. 30 minutos más. Vale. Sí, más cerca. Vale. No. Bueno, lo primero de todo, lo que quiero decir es por qué yo estoy aquí, por qué un pediatra está aquí. Simplemente porque me llama. La primera llamada, que fue en 2019, fue porque yo pertenezco al Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría. Medioambiental, un pediatra medioambiental. ¿Qué significa la pediatría medioambiental? Tenemos que ser interlocutores de todo lo que está pasando en el medio ambiente, por eso el pediatra medioambiental. Y otra de las cosas, mira, por ejemplo, eso es un trabajo del pionero de esto, que hablaba del pediatra y la incineración de residuos sólidos. Es un trabajo de 2001. Vamos a ver. Y luego la otra parte es porque yo soy del entrego. Estoy comprometido con la cuenca y con todas las cuencas. Y para mí esto es súper importante. Me estoy haciendo mayor y cada vez he hecho más de menos muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, este árbol que teníamos que se llama la araucaria, que era un árbol enorme que se nos vino abajo, se murió. Tendría que ser milenario, pero no llegó a eso. Y otra de las cosas que a mí me marcó fue esto. Cuando yo tenía como 10 años, en una de las actividades de estas de los que ponen todos estos tenderetes, arrancaron un árbol. Es una movilización de todo el pueblo por un arrancamiento de un árbol. Fue algo muy significativo, a mí me llamó mucho la atención. Y luego el río, evidentemente, todo esto soy yo. Yo creo que es importante por eso, sentirte uno mismo. ¿Más cerca o más lejos? Más cerca todavía que esto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de la pediatría. ¿Por qué los niños... Hablando, todo lo que nos puede unir sería de que somos todos vulnerables. Alguna vez en la vida vamos a ser vulnerables. Es lo que nos une, tanto cualquier edad. Pero esta en concreto son los niños, los más vulnerables. ¿Por qué? Porque es nuestro futuro. ¿Qué pasa con este futuro, no? Entonces ellos tienen exposiciones diferentes y únicas, claro que sí. Una de ellas, la primera de todos, sería lo que es la placenta, lo que es la lactancia materna. La placenta es como un filtro, está constantemente filtrando cosas. Todo lo que tú comas, todo lo que tú respires, evidentemente va a pasar por ahí. Luego la lactancia materna. La lactancia materna también es un detector de todos los contaminantes, se puede detectar. Siempre va a ser más beneficiosa la lactancia materna que los contaminantes que tú puedas respirar, pero por ahí va a pasar también, ¿no? Luego los niños son pura exploración, viven a ras del suelo. Están constantemente explorando el suelo que esté contaminado, todo este tipo de cosas va a estar ahí, ¿no? Y luego ven el peligro, lo cual estamos constantemente. Luego la fisiología es totalmente distinta. Respiran más rápido, el corazón va mucho más rápido, metabolizan de una manera totalmente distinta, necesitan un aporte calórico de agua, es decir, son totalmente distintos. No es un adulto pequeño, un niño es algo distinto. Luego, dentro de los niños hay ventanas que son súper importantes en su vida. Depende de ese periodo que se afecte, puede afectar a un órgano o a otro. Luego, como veis aquí, bueno, en estas ventanas también podría influir los padres, el trabajo que tengan, todo este tipo de cosas le va a afectar. Si yo trabajo en pinturas, trabajo en una fábrica que está quemando, trabajo en la térmica, todo ese tipo de cosas le va a afectar, claro que sí. Y el mismo trabajo que pueda tener una madre o lo que pueda consumir una madre si está en el entorno. Y como veis ahí, tienen mayor expectativa de vida. Tenemos un desarrollo para adquirir muchas cosas a lo largo del tiempo. Y lo último, que no tienen poder político. Tenemos que hablar por ellos. Esto es súper importante. ¿Por qué? Esto, voy a poner lo que es la epigenética. La gente habla mucho de la genética en sí, en concreto, lo que heredamos. Pero la genética es lo que te afecta a ti el medio ambiente, en esos genes. Es fundamental. Todo lo que hagas, comas, respires y demás, eso te va a afectar el día de mañana. Lo vas a transmitir. Lo que vosotros habéis comido hace tiempo, eso lo habéis transmitido a vuestros hijos y vuestros nietos. Fijaros este ejemplo aquí simplemente. Está embarazada. Este bebé que lleva dentro, a las 10, 13 semanas, ya le está afectando todo lo que respire.
le puede afectar normalmente. Por eso digo, la OMS nos habla incluso del periodo de los 1000 días, fundamental para el desarrollo del niño, que sería primero el embarazo y los 2 años. Eso es vital para el niño. Y por eso dice aquí el presidente de la OMS, los estímulos positivos, la nutrición adecuada, la protección frente a la violencia y frente a la contaminación ambiental modelan el futuro de los niños y determinan el futuro de sus países, sus economías y el futuro del mundo. Por eso estoy aquí. Porque considero que todo esto es súper importante para nuestros niños. Y todo esto le afecta a todas las amenazas físicas, químicas, los medios, los escenarios, rurales, escuelas, parques, susceptibles por las ventanas, las edades que tienen, el estado nutricional, la pobreza. Sabéis que somos de las cuencas más pobres. Este es nuestro primer problema, la pobreza. Solo estamos con ayudas constantemente sociales. Los resultados del efecto sobre los órganos, los sistemas, todo esto afecta a nuestros niños. Bien. Una cosa importante y que aprendimos de la pandemia, que el hombre no está en el centro de las cosas. Tenemos que contar con más cosas, como es la naturaleza, como son los animales, como es el entorno, ¿no? Porque llega un virus y nos aniquila, nos echa, nunca vivimos una cosa de encerrarnos tanto tiempo, ¿no? Por eso, porque hay desequilibrios, nos lo está diciendo esto, lo que llaman en Latinoamérica la Pachamama, la naturaleza, fundamental. ¿Cómo influye todo lo que es el medio ambiente en nosotros? La contaminación, el agua, los agentes químicos, la radiación. Claro, cuando estoy hablando aquí y vengo aquí, claro que hay muchas más cosas que influyen, lógico. ¿Cómo no van a influir en todo lo que son los cánceres y todo ese tipo de cosas que vemos en nuestra salud? Pero si añadimos algo más, es decir, si encima vienen aquí a quemarnos el CSR, no os expliqué al principio que yo también me dedico. Yo dentro del Comité Medioambiental llevo todo el tema de plásticos en la alimentación, ¿no? Y en este caso, pues que me quemen los plásticos, peor todavía, ¿no? Bueno, pues la contaminación del aire es uno de los mayores riesgos ambientales que existe para la salud. En 2019 dice la OMS que el 99% de la población mundial vivía en lugares donde no se respetan las directrices de calidad del aire. Y se estima que todo este problema de contaminación provoca muertes prematuras, enfermedades. Os pongo una guía de la calidad del aire, porque yo creo que la gente no se fija en estas cosas, lo que es la calidad del aire. Lo podéis ver y os metéis y veis la calidad del aire, a ver cómo va. Pero ¿qué pasa? Por eso decía lo que es la normalidad. Cuando nos dicen que nos hablan de leyes, nos hablan de normalidad, de cosas, pero las leyes cambian con el tiempo. Todo cambia con el tiempo porque esto cambia con el tiempo. Como veis, los límites, partículas, estas partículas pequeñas, que no la veréis ahora, os les enseño luego las partículas pequeñas, que son importantes todas estas partículas, el nitrogen produce aquí el ozono, el nitrógeno, el sulfuro, todo este tipo de cosas que son contaminantes del aire, depende de que si lo pida la Unión Europea o la OMS, ¿no? Los promedios son totalmente distintos, cambian y están cambiando constantemente. Claro, ¿qué nos dicen los nuestros o nuestras leyes? Que cumplan estos. Ya, pero es que la OMS ya nos está diciendo de que esto es importante. Y ayer me dio por mirar la calidad de aire de aquí de Mieres. Puntualmente, no quiere decir que tengáis a todas horas esto, pero puntual, y me dice moderado. ¿Por qué? Porque dice que las partículas pequeñas de 2,5 ya nos decían que 10, fijáis aquí, 10. Bueno, en este caso es el promedio diario, ¿no? El promedio diario dice entre 10, 15, 25. Pero bueno, decía 17, lo cual ya tendría que bajar de 10. Pero nos dijo 17. Eso es un momento puntual. Vale. A lo largo de... Luego me dediqué a mirar un poco a ver cómo iba a lo largo del tiempo y no oscila. A veces entre 10, 8, 10, todas esas cosas. Ya, eso es un estado normal. Ahora fijaros si añadimos una térmica y empezamos a sumar cosas, ¿no? El tema es cuando empiezas a sumar cosas, claro, es lo que no nos explica. Ay. O sea, se ha reiniciado. Está reiniciado.
Lo siento. Vamos a hacer si queréis, antes de que reinicie todo esto, alguna cosa que queráis. Ahora, bien. Yo quería hacer una pregunta. Ya es que estás mirando, fue el que habló primero. Enhorabuena porque pudiste estudiar, esforzaste, estudiaste y tienes unos buenos estudios. Yo llamo Marichel. Yo no tengo estudios de ninguna clase. Soy totalmente saber leer y escribir y ir al monte con los vaques, a la hierba al prado y a la huerta hasta arrancar terrones. Voy a decirte una cosa. ¿Por qué? Pregúntatelo a mí ignorancia. ¿Por qué dices que el ayuntamiento tiene la culpa de que no se recicle, de la gente tiene mucha costumbre de decir, porque salen con los perros, se encacan en donde sea, los dueños no lo recogen y luego empiezan a decir, este ayuntamiento tiene otro cuerpo, está todo sucio, tiene permiso. ¿Quién tenemos la culpa? ¿El ayuntamiento, la corporación del ayuntamiento o los que vivimos en él? ¿O la población? Porque voy a decirte una cosa, y voy a tratarte de tú porque eres mucho más joven que yo soy vieja. Junto a mi casa, y no vivo en el centro de Mierda, vivo muy cerca de aquí. A menos de 3 minutos tengo de frente para reciclar de todo, un poco más allá para reciclar de todo, y otro poco, ponte que 3 minutos, otro, para reciclar y hay para todo, hay contenedor azul, hay UVR, hay normalismo, hay de todo. Entonces, si aquí viene un reciclable, dígote la verdad, ¿qué culpa nuestra? No tiene la administración, porque tenemos de sobra. ¿Dónde reciclar? Otra cosa que te voy a preguntar, ya que ahora estamos con esto de la contaminación, con esto del medio ambiente, con esas cosas, yo no sé mucho, porque ya te digo que yo vi en otra época y tampoco me reciclé, debo intentar actuar en el pasado. A ver, hablas de la comida, de las gallinas y eso. Parecía sentirte decir que las gallinas camperas, que allá iba a ser mejor comer los huevos de los que salen en el estado. Voy a decirte una cosa, entonces las gallinas que están fuera no comen el mismo tiempo y la misma comida que los que están dentro. Bueno, las que están fuera, echen ellos comida igual que las de dentro y a las de dentro echen ellos comida igual que las de fuera. Pero los que están en la granja, pero los que están en la granja comen bien, nada más. Los que fuera están comiendo la hierba, la ración que está mala. Y maíz y cebada. Bueno, y les de dentro, también. Y les de dentro, otra cosa te voy a decir. Y tú tienes suerte que me eche la rodilla aquí. No, que me diga que no vivo en la rodilla, que vivo aquí usted. Yo un cartero, no lo sé. Pues mira, en vez de estar aquí y para el ayuntamiento pedir. Por favor, vamos a guardar un orden y ser respetuosos. Y si hay que hacer alguna pregunta, ir concreta y concisa. No vamos a coger el marco que tienen que hacer los ponentes aquí. Por favor, por favor. Abajo del todo, abajo de la derecha. Bueno, disculpa. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Vamos a ver, mira, esto sería una persona de 80 años o una vida plena, definir lo que es salud
o enfermedad son 5 elementos importantes, que sería el aire, el agua, los alimentos, las emociones y el ejercicio. Esos son básicos. El problema es que una persona de 80 años tomaría 80 toneladas de aire, 200 toneladas de aire y lo que lleve, el agua 40, 60 toneladas y lo que lleve, y los alimentos y lo que lleve. Todo esto va a influir en su vida, lo cual pensar en nuestros niños con toda esta contaminación, lo que va a llevar encima, ¿vale? Porque siempre nos fijamos en lo que es agudo a corto plazo, pero no nos fijamos en lo que es a largo plazo, lo crónico. Porque todos estos cánceres que estamos viviendo, todo este tipo de cosas que estamos viviendo, todas esas alteraciones que estamos viviendo son de largo plazo, no lo estamos viviendo ahora, ¿vale? Esto sería una incineradora, voy a pasar muy rápido, y sería un poco los elementos que hay, pero hay muchísimos, claro, y los que aparecen en rojo que apenas se ven, que estos serían lo que hablaba antes Adán, de dioxinas y demás, no sabemos exactamente lo que están eliminando. Cuando aparece en rojo es que no sabemos la cantidad de ello en total, ¿no? Sí sabemos el CO2, ciertas cosas, ácidos clorhídricos o sulfuros y demás, pero esto no aparece. Entonces, no es tan fácil la cosa. Y eso que nos están vendiendo un poco las nuevas incineradoras, porque claro, siempre lo antiguo echa más porquería y parece que lo nuevo no echa nada, porque cada vez tenemos mejores filtros, sí, habrá esas cosas, pero seguimos echando porquería. Uy, esto ya sale muy alterado, bueno, da igual, es un poco lo que influye la contaminación en la cantidad de problemas medioambientales en la salud, el 23%. Bueno. Efectos sobre la salud humana, lo hablaba antes Adán también, las dioxinas, los PCB, estos son similares mucho a las dioxinas. Las lesiones agudas, lo vemos ahí, lesiones cutáneas, alteraciones hepáticas, pero luego lo importante sería toda esta exposición crónica, las alteraciones dentro de la inmunidad, la cantidad de problemas que tenemos de autoanticuerpos, de todas las enfermedades que son difíciles hoy de diagnosticar. En el sistema nervioso de desarrollo, lo que puede generar en nuestros niños, todo lo que hablaba yo cuando hablaba antes a la televisión, decía problemas cognitivos, de aprendizaje. Todo este tipo de cosas lo estamos viendo. Cada vez tenemos más dentro del espectro del autismo, cada vez se habla más de esto. Todo este tipo de cosas, claro, no influirá una cosa. Yo no os puedo decir que porque esté quemando la central térmica va a haber más autismo en eso. Pero cuidado, todo es acúmulo. Estamos hablando de cosas que acumulan, que se van añadiendo a lo que tenemos, ¿no? Porque si yo me dedico a los plásticos en la alimentación, no os imagináis la cantidad de porquería que traen los plásticos que se adhieren a la alimentación. Pero eso ya lo tenemos, y después de la pandemia más todavía, pues si eso añadimos más cosas, ese es el problema, que la gente nos quiere vender que es un producto lo que hace la patología. No, son muchísimos, y el problema es que no se estudian los muchísimos, solo se estudia por cada uno. Ese es el tema, que no se estudia el efecto póster, no para nada. Los furanos, que son muy parecidos, pero fijaros, por ejemplo, las dioxinas, hay alguna de ellas que son teratógenas, ya están metidas dentro del grupo europeo de teratógenos, compuesto en concreto, ¿no? Y lo que hablaba de personas vulnerables y que no se escriben casi nada, porque a los niños tenemos, pero a las embarazadas la cantidad podemos prohibir lo que son los bisfenoles, talatos y todas estas cosas para los niños en los productos de alimentación, de biberones y todas esas cosas, pero para las embarazadas no aparece nada. Absolutamente nada. Y al final es un poco lo que hablábamos un poco, la discriminación de género, porque a la mujer es la más afectada en esto. Cuando hablo de los plásticos constantemente meto a la mujer. ¿Por qué? Porque entra por todas partes la mujer, entra por toda la cosmética, por todos los plásticos, por todas estas cosas, y encima hormonalmente sois distintas, lo cual atrae todo. Tenéis una grasa distinta del hombre que atrae todo y acumula todo. De ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Constantemente cánceres de mama, de ovario, todo ese tipo de cosas son acumulativas lo que estamos teniendo. ¿Vale? No es meter miedo, simplemente es conocer lo que hay. ¿Vale? Luego tenemos partículas, lo que os decía, ese tipo de partículas pequeñas, grandes, que no se ven, porque vosotros, muy claro lo que vemos, la alergia, vosotros todo lo que huele, lo veis, eso no produce alergia de nada. Absolutamente. Cuando vemos el chopo que empieza a hacer,
Pero cuando las cosas que no se ven son las que realmente te producen alergia. Aquí pasa lo mismo. Lo que no vemos es lo que nos mata realmente. Luego os enseño cómo es una micropartícula de estas, el tamaño que tiene. Los metales, todo este tipo de metales, claro que producen cosas los metales. Y los meten por el mercurio, el plomo, todas esas cosas. ¿Hemos mejorado? Claro que sí. Nos han quitado la gasolina, que ya no tiene metal, el plomo. Qué bien, ¿no? Y las cañerías de plomo que antes había antes, todo ese tipo de cosas. Pero sigue habiendo metales. Y sigue por... Bueno, todo esto, los suelos contaminados, hay muchísimas cosas, ¿no? Bueno, parece que me emociono, ¿no? Y esto es lo que yo insisto muchísimo, el efecto cóctel. El efecto cóctel. Cada una de las cosas va haciendo y va haciendo un efecto constante. Y os lo demuestro con esto, con la ministra. La ministra, en esto estamos hablando del año 2004. Esto es la ministra de Medio Ambiente en Narbona, cuando estos ministros europeos dijeron: vamos a ver qué cantidad de contaminantes tenemos todos en nuestra sangre. Vale, solo se libraron los suecos, los estonios y demás, porque la nuestra tenía 43 productos. Porque muchos de los que están aquí, que tenéis claro que, igual que yo, llevamos DDT en la sangre todavía, ¿eh? Tenemos acumulado DDT, porque somos de la época del DDT. Y eso es un compuesto orgánico persistente, que os lo comentaba antes. Compuestos orgánicos persistentes son las dioxinas, ¿eh? De lo que estábamos hablando. Eso queda ahí dentro. Pues, y ella preguntaba: ¿cachas? Vale, muy bien, no son niveles tóxicos ninguno. Y ella misma decía: ¿y tantos? ¿No me puede producir algo? Ella misma lo decía: tengo muchísimos y no llega ninguno a ser tóxico, pero este cóctel que tengo aquí, esta ensaladera que tengo de aquí de cosas, ¿no me puede afectar algo? Fijaros cómo está el tema, ¿no? La cantidad de productos que llevamos encima, ¿no? Y lo que os enseñaba un poco, esto es un pelo, el tamaño de un pelo. Y estos son los tamaños de la arena, el leucocito, el glóbulo blanco. Y mirad dónde están las partículas estas de las pequeñas del 2,5, que nos definen un poco la contaminación del aire. Y aquí ya llegamos incluso a los nanoplásticos que están aquí. No lo vemos esto, no lo estamos viendo, pero nos machaca, entra hasta el fondo, porque no hay filtros. El mejor filtro que tenemos es el pulmón, es una maravilla todo eso, pero esto no filtra, entra directamente a la sangre. Es tan pequeño. ¿Y dónde nos llega? A todo. Ponerme aquí a decir a todo lo que afecta, si entra por el pulmón y entra por la sangre, ¿a dónde llega? A todas partes. Tiene que llegar a todas partes. Aquel que tenga más propensiones unas personas como otras atacará más que a otros, lógico. Tenemos ciertas defensas, cada persona somos totalmente distintos. Que atacan de una manera, ataca a otra, pero ahí va. ¿Que hacen malformaciones? Posiblemente. Si hasta hace poco salió la talidomida, que estaba proscrita y por lo visto la están dando en Brasil, que la talidomida se utiliza también para la lepra. Es decir, un montón de cosas que afectan, claro que nos están afectando y están entrando en todo el sistema. Uno de los más sensibles es el sistema nervioso, que pasa desapercibido en muchas cosas. Puedes decir que pasa que tenga dolores de cabeza, que tenga deficiencias en alguna función, ¿vale? Que lo podemos achacar a cualquier cosa, pero los contaminantes son súper importantes. Y ahora os voy a traer un poco de lo que es ciencia, porque hay que demostrar la ciencia. Yo me he hecho revisiones para decir, bueno, ¿y esto es así o no es así? Hay gente que dice que podemos encontrar todos los aspectos, los que están en contra total o a favor en total, depende de muchas cosas. Pero luego los que de alguna manera piensan y dicen, bueno, lo que hablábamos del principio de precaución, hasta el momento no se ha llegado aquí, pero yo sé que puede pasar esto. Fijaros, por ejemplo, esto es un estudio de Australia. Dice, las nuevas incineradoras, claro que sí que no se han encontrado nada, porque estos son los nuevos estudios de las nuevas incineradoras con toda la tecnología que llevan. Pero eso no quiere decir que no puedan producir efectos. Entonces, apliquemos el principio de precaución. ¿Vale? China, esto es una incineradora que está al lado de la población totalmente. Ellos, por el régimen que tienen y demás, hablan. Es un estudio que si lo lees dices, madre, está influenciado, que han dejado publicar esto en China,
pero habla de la participación pública en todo lo que está pasando. Ellos insisten de que todo esto contamina, puede causar problemas a la población. Por favor, déjenos participar públicamente en esto. Aquí esto es un estudio de Italia que habla de alguna evidencia de un mayor riesgo de mortalidad asociado con la residencia cerca de los incineradores. Es un estudio muy actual y es una revisión sistemática. La revisión sistemática quiere decir que hacen revisiones de todos los estudios que hay. Esto tiene más evidencia que otra cosa. Aquí, por ejemplo, esto es un estudio de la Comunidad Vasca que hace una diferencia de cómo analizar un análisis comparado de cómo gestionar los residuos. Los que son capaces de extraer la materia orgánica a los que hacemos esto, la biomasa, meter toda cantidad de masa de residuos, es decir, sin reciclar, sin hacer ninguna cosa. Pues, ¿qué nos dice? Que la incineración necesita cantidad de residuos. Si hay una incineradora, va a necesitar quemar. Es decir, va a necesitar cada vez más materia para quemar. ¿Y eso qué entorpece? El reciclaje y todo lo que es el principio. Dice, todo esto tiene una autorización europea. Ya, pero Europa te está diciendo que lo primero que tienes que hacer es reutilizar, recicla, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo último ya queda incinerar. Entonces, si me dices que voy a tener incinerar porque cada vez necesito más, va en contra. Y luego la incineración de residuos, digo, la incineración también genera residuos. Lo que quemas también queda algo ahí, que es tóxico. Eso nos dicen los vascos. Luego, hay muchos trabajos a nivel de Italia, porque tienen muchas incineradoras. Y en este caso me llamó la atención y veo, mira, esta revisión, que es muy actual, de 2020 y demás, me dice, datos sobre los incineradores de nueva generación son escasos. Todos estos trabajos se hacen en un grupo y entonces, bueno, tiene un aspecto que no lo veo, pero, joder, qué forma de hablar, qué raro es esto. Empiezas a leer y dice, este trabajo está financiado por la subvención incondicional de A2 ambiente SPA. ¿Y quién son estos? Pues esto es una empresa italiana que formaron un grupo. A2A es líder en el sector de energía, medio ambiente y demás. Es decir, este trabajo está comprado por ellos, lógico. Entonces luego miro, empiezo a investigar y veo que esta empresa en concreto ya tiene aquí una revolución con la gente de la zona, de decir no a la incineración en todo el ayuntamiento de Tarquinia, ¿no? Es decir, que en los trabajos podemos hacer lo que queramos, podemos manejar los datos que queramos y podemos también engañar a la población, si queremos. Claro que sí, lógico, se puede, perfecto. Pero, fijaros, este es un trabajo del País Vasco, de Guipúzcoa, es el último que os pongo, 2017. Habla sobre la evaluación de la exposición a contaminantes atmosféricos en el aire de la incineradora de toda esta zona. Es un trabajo muy bien hecho, y por uno del Instituto Carlos III, es decir, que muy bien. No es que sea alarmista, no dice nada, dice cosas importantes. Por ejemplo, habla de las partículas estas de 2,5, las pequeñas, están debajo del límite legal en España, pero por encima del límite recomendado por la OMS. Lo que os decía, depende de qué es lo que cojas de la ley, te coge una cosa o te coge otra. La OMS ya te está reduciendo los niveles, te está diciendo que bajes esos niveles, que no los mantengas tan altos. Habla también de metales pesados, de níquel, que estaban en algunas zonas súper elevados. Y habla de las dioxinas y furanos, donde en las zonas más cercanas a la planta, donde están las zonas más cercanas a la planta de incineración, los niveles son más altos. Merece la pena este estudio, claro que sí. Es de alguien que merece la pena escuchar, es decir, del Instituto Carlos III. Y luego, para finalizar, esto es lo último, es las reflexiones. Después de todo esto, este es el rollo. Cuando acabas después de dar todas estas cosas, ¿qué queda en la gente? ¿Qué cosas quedan, no? Porque estás aquí, como tú, leyendo mucho, intentando a ver si... Entonces, estas son mis reflexiones. Hay dos principios fundamentales aquí. Uno, el que estuvimos hablando, que voy a decir ahora, y este es responsabilidad. Este principio de responsabilidad es el principio de responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras, con nuestros hijos. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Puede pasar algo? Claro que puede pasar. Y esto es lo que vamos a dejar. Y todo esto que os comentaba antes, los efectos a largo plazo,
No es que lo estemos sufriendo ahora. Ya sabemos en Asturias hay asma y no sé cuántas cosas, lógico, y los críos necesitan mentoring y demás. Sí, lo sabemos, por todo. Pero estamos hablando de que estos a largo plazo va a afectar, y sobre todo tenerlo en cuenta, el sistema reproductivo le estamos dando pero a tope. Y el sistema hormonal, llámese tiroides, ¿quién de aquí no está tomando algo para el tiroides? ¿Cuánta gente no toma para el tiroides? Decidme. Es la hormona más sensible. En el momento que falla algo, pum, el tiroides lo tienes ahí. Y reproductivo, antes, ¿cuándo os conocíais de que no fueran a clínicas de reproducción? De inseminación y todas estas cosas. ¿Cuántas clínicas hay ahora? Si están por todo el mundo. Es exagerado la cantidad de clínicas. Y si os metéis un poco y investigáis, veis que hay una alarma mundial a nivel de la producción de lo que es nuestro sistema reproductivo alucinante. Cantidad de esterilidad. El hombre aquí en la cuenca nuestra, me decía una vez la que analizaba todo el tema del esperma, dice, Dios mío, los espermatozoides de esta gente es un desastre, es que no se mueve ni uno. Es terrible. Es decir, pero y eso es real, eso lo estamos viviendo ya, Cuidado, lo estamos viviendo ya, porque de mi época no había tantas parejas estériles y ahora sí lo estamos viviendo. Y eso es porque todo esto le afecta, todo el medio ambiente en general, claro que le afecta. Y os decía que no solo afecta a la madre embarazada, todo lo que está en la madre embarazada, ya esa generación que lleva dentro ya está afectándose también, de todo lo que consumas, todo. Principio de precaución. Es fundamental este principio. Insistimos, antes Adán estaba con él, yo también insisto con eso. Mientras no haya nada que te demuestre que no va a ocurrir nada, hay que ser cauto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la experiencia te lo dice, ¿no? ¿Por qué a lo largo vemos bien? Cuando íbamos a conducir, antes nos pedían 0,7. Yo me acuerdo de la época del 0,7. ¿Y ahora por qué estamos en 0,2, 0,3? Es decir, todo esto va cambiando, todo va cambiando, todas las cifras van cambiando y van bajando. Cada vez es cero, ¿no? La embarazada, el alcohol, todo ese tipo de cosas. Y encima nos engañan en publicidad, porque saber que la Coca-Cola, la cerveza, ¿no? La cerveza 0,0 no quiere decir que no lleve alcohol, porque la ley le permite 0,0, pero no tradicional, puede llevar 0,02, 0,03, ¿no? Esa cosa. Entonces, bueno, vale, muy bien, perfecto. Lo importante, la transparencia y el derecho a la información. Estas cosas, me disgusta muchísimo que los políticos no hagan esto, muchísimo. Que no sean transparentes, que digan las cosas como son, porque a veces recibían hasta nuestro apoyo, que podíamos entender las cosas perfectamente. La seguridad, lo que buscamos siempre, es una de las cosas que nos hace perder nuestra libertad. Buscamos siempre la seguridad. Vale, perfecto, la seguridad. Esto, el mejor ejemplo que puede ser, que es la quema de CSR, es que queméis un contenedor. Eso es el CSR. Mañana quemas un contenedor y tenéis ahí el CSR. Porque lo que no reciclamos, toda esa porquería es el CSR. Eso es. Es decir, si 90.000 toneladas dice que van a quemar el CSR, pues pensar en 180.000 contenedores quemando. Es eso, no hay más. Bien, pero la contaminación del CSR no conoce fronteras, tengámoslo claro. No conoce fronteras. Como decía, la chapa langreo, claro, pues el langreo está ahí, el otro está ahí, y el aire se mueve por todas partes. Y lo que os decía antes Adán también, cuidado que cae la tierra. Cae la tierra. ¿Y la tierra qué lleva? Agua. ¿Y el agua dónde va? Es que todo es un ciclo. Está claro, es un ciclo. ¿Que más afectados los que están cerca? Seguro, lógico. Los que están más cerca están más afectados. Pero los demás también nos toca. Por eso es nuestra responsabilidad de todos. Eso es importante que todos nos unamos en esto. Implica a todo el mundo. Y el efecto combinado de los contaminantes que os decía, el efecto cóctel, eso es algo que nadie estudia, que nadie dice, joder, es que son varias cosas a la vez, vale, no son tóxicos, pero me estás machacando a ellos. Y si me haces un análisis, es que tengo a tope. Y luego, otra de las cosas que me llama mucha atención es que estamos educando todo el día, constantemente educando, ¿no? Esto quiere insistir, no sé, decir el medio ambiente, las escuelas, el medio ambiente en todas partes, todo es una educación, pero falta algo.
Falta algo. Cuando decimos las campañas de DGT, falta algo, no puede ser. La gente no se da cuenta. Pues eso tiene una evidencia, ¿eh? Yo que me dedico a la neurología, a la pediatría, tiene una evidencia. Simplemente de que el cerebro funciona, nuestra parte del lóbulo frontal es la que razona, todo está muy bien, perfectos. Sabemos que es malo, esto es malísimo y estas cosas. Pero como no la sientas dentro, compañero, esto como no vaya a la emoción, como la emoción, lo que pasa es que para arriba va muy rápido, pero para abajo va muy lento. Quiero decirte que tienes que sentirlo dentro, si no, esto no sirve de nada. Por mucho que a un chaval le digas que no coja el coche que se va a matar, ¿no? Sí, pero como no lo sienta, tiene que tener algo más, no tiene que haber otra cosa. Y está muy bien lo de las regulaciones, claro que sí, al final la regulación es eso. Pero la regulación, ¿qué nos dice? Lo que no debemos hacer. Pero no es eso. Es lo que nosotros debemos hacer. Es nuestra ética personal, lo que debemos hacer nosotros, lo que debemos sentir nosotros. Es ese pepito grillo que tenemos, la conciencia. Como no trabajemos la conciencia, no hay forma, por mucha educación que demos. Como no la trabajemos, absolutamente nada. Como no sientas que Asturias, cuando se quema un árbol, es parte de ti y te duele mogollón, no llegamos a eso. Es decir, tenemos que sentir eso. Que nos duela que quemen ahí en la pereda a todos. Nos tiene que doler, que salga esa cantidad de humo por ahí, pero a tope. Digas, joder, tío, están aquí contaminando, están machacando a los de Mieres, ¿no? Pues sale aquí esta porquería, que nos digan que hay filtros, lo que tú quieras. Que va a haber, solo faltaría que no hubiera filtros. No, encima dame más eso. Que cumpla la ley, claro que tiene que cumplir la ley, lógico. Solo faltaría que fuera ilegal. Ya, pero te estoy hablando de otras cosas, te estoy hablando de cosas que tú no me puedes asegurar, porque te estoy hablando del principio de responsabilidad, pero cómo me gustaría que hubiera una responsabilidad también política en ese sentido, que digas tú me aseguras que esto no va a tener problemas a largo plazo. ¿Quién me lo puede decir eso? Nadie, absolutamente nada, porque juegan con balas ajenas, no propias. Si tú lo sintieras en tus carnes, si vivieras estas cosas en tu carne, serían totalmente distintas. Esto es cuando decimos a los médicos que se pongan en lugar del paciente. Siéntete como él, ya verás cómo las cosas cambian, ¿no? Y es lo único que necesito. Políticos valientes. Por eso, bueno, aquí no sé si habla mucho político y demás, pero bueno, había gente política y valiente que incluso saqué hasta cosas, bueno, por no ponerlas aquí, de Zapico, que decía, no se va a quemar CSR y demás. Pues genial, mira, oye, sigue ahí, dilo, pero sigue. No me vengas para atrás. Di que no se va a quemar nunca más CSR. Que es lo que queremos, no quemen los plásticos, que tienes que ir, es toda porquería esa. No lo quemas, pero dilo, es lo que necesitamos. Políticos valientes, claro. Y mi conclusión final es, vale, mantengamos un diálogo y busquemos soluciones, que entre todos va a haber soluciones, seguro que va a haber soluciones. Claro que hay más soluciones, porque si la solución es quemar CSR, esa es la solución. ¿Me estás diciendo un 10%? Ya, pero bueno, todos sabemos que en el momento que te den la autorización para quemar CSR, luego tienes la puerta abierta para andar el 10, el que venga al siguiente va a venir el 15, luego el 20, cuando te das cuenta, porque tener bastante claro, han construido una fábrica, bueno, por decir, han aquello, toda esa planta para hacer el CSR, para elaborar el CSR, esos pellets de CSR que tienen. ¿Qué van a hacer con ellos? Aquí va a ser el 10% y lo otro, ¿qué hacen con ello? ¿A dónde lo mandan? ¿Dónde lo tratan? ¿Qué van a hacer? ¿No es más fácil quemarlo todo aquí? La solución es más fácil quemarlo todo aquí. ¿Para qué quieres tener ahí acumulado? ¿Dónde lo quieres acumular? Ese tipo de cosas, que bueno, que lo hablemos, transparencia, diálogo, vamos a ver las cosas, ¿no? Yo como, en este caso, interlocutor médico, Adán como biólogo, si viene más ingeniero, lo que sea, todo lo que sea, bueno, que interlocutamos, que hagamos ahí una discusión entre técnicos. A ver, esta cosa, porque aquí los vecinos estamos bien, claro que sí, pero también, si queréis discusión, podemos discutir el tema. Yo no tengo ningún problema en discutir con eso. Bueno, pues, muchas gracias. Hablabas de que la central está, bueno, de quemados
es como un motor que no puede parar, o sea, aunque ya no haya cosas que quemar, si se pueden reciclar o reutilizar, le es más cómodo no parar, como un motor que siempre... No soy técnico en eso, pero bueno, yo te diría que sí, que no es más fácil. Queréis entender algo así, claro. Y otra pregunta, lo de la contaminación ambiental, ¿se puede meter dentro de ello las esferas químicas que parece que nos están dedicando por los aires? O sea, le llaman chemtrails o algo así. ¿Sería algo como una contaminación ambiental también? Tienes que definirme lo que son estelas químicas. ¿Qué son estelas químicas? Estelas químicas se llama a los rastros que van dejando los aviones que permanecen. Son contaminantes, sí. Lo que estás diciendo de los aviones sí son contaminantes. Sí, son contaminantes. Un avión es contaminante. Sí, todo lo que va dejando es contaminante. ¿Y un barco? Sí. David, la pregunta primera que hacías, que no puede parar Se podría parar la... se refiere a que, vamos a ver, si queman CSR, saca más negocio quemando CSR que quemando el resto. Saca más negocio quemando CSR que quemando otro producto. En este caso la biomasa la tiene que comprar, le va a resultar difícil adquirirla y la biomasa, el CSR van a pagarles por quemarlo y luego van a vender electricidad de lo que produce esa central. Entonces va a llamar cada vez más quemar más basura porque les sale más barato y les pagan que quemar la biomasa porque la biomasa tiene que pagarla. La prueba está en las cementeras. Las cementeras queman para calentar los hornos de petróleo y ahora están autorizadas para quemar basura también, porque la basura les pagan, gastan menos de petróleo y encima el de petróleo tiene que pagar derechos de emisiones de CO2 y el quemar basura no paga derechos de emisiones de CO2. O sea, todo esto está pensado para el capital, para que gane mucho dinero, no está pensado para la salud. Aquí estos señores están hablándonos de los inconvenientes que ocasiona la contaminación quemando CSR. No creo que ellos lo tengan muy fácil para darles la contraria. Ellos se basan en informes médicos, en informes de puestos de trabajo, en otras serie de informes, pero la salud no dicen que no nos va a perjudicar. Y todos sabemos que sí, Entonces, lo tenemos difícil, Lo tenemos difícil porque esto es una guerra de David contra Goliat, Tenemos enfrente a Santa Unosa y a Santa Cogersa. Ellos tienen de su lado tres poderes. El poder del gobierno, el poder de los medios de comunicación, la mayoría de ellos, y el poder de nuestro dinero. Eso es lo grave. Ya veis aquí los medios de comunicación que hay, no veo muchos. Si esto lo convocase Unosa, posiblemente estaría lleno de cámaras por aquí. Mañana saldría un titular en la Nueva España, en El Comercio, y en la COPE, yo no sé si oísteis la primera entrevista que hicieron a nuestra portavoz, iba en plan de que teníamos razón, pero la segunda entrevista ya cogieron el informe que había presentado Unosa y fueron a saco a atacar, Afortunadamente salió airosa, pero tenemos un enemigo muy fuerte, David contra Goliat, pero la historia también nos dice que David vence a Goliat, con lo cual tenemos que levantar la moral y seguir para adelante. Hola, buenas tardes. Yo me quedé antes con la gana de contestar, de dar mi opinión sobre la pregunta que te hizo la señora verde que está delante, no me acuerdo del nombre, si lo dijo. Yo sí que creo que por ley, pero igual me equivoco, los ayuntamientos a nivel municipal tienen la obligación de informar, sensibilizar, ¿no? Hacer campañas de sensibilización, divulgar y sobre todo contar a la gente, en este caso, a lo que se expone. Yo trabajo en la hostelería, en los bares es un sitio donde yo creo que se podría reciclar muchísimo. La mayoría de los bares no reciclan, ¿por qué? Porque tienen los contenedores a 1 kilómetro y después de trabajar las horas que trabajas y reventado como estás, ponte tú a coger los contenedores, a cargarlos, a llevarlos. Pues si el ayuntamiento pusiera los contenedores más cerca de los bares, seguramente
tiene la obligación de velar por nuestra salud, lo primero, con lo cual tiene la obligación de intentar poner las cosas más fáciles para que la gente pueda reciclar. Esta charla de hoy os doy la enhorabuena porque yo no tenía ni idea y me ha quedado todo clarísimo. Creo que una charla así debería de partir precisamente desde la institución, por ejemplo, desde los ayuntamientos. Vamos a poner una incineradora. Al final somos simplemente representantes del pueblo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Contar a la gente la verdad, decir a lo que se expone y decirles que simplemente con eso el 50% o la quema de estos residuos va a provocar que los cánceres aumenten en un 50%. A mí eso me parece suficiente para decir no, o sea, ya sin saber nada más. Y ya por terminar, me parece una irresponsabilidad, si el ayuntamiento sabe esto, me parece una irresponsabilidad enorme que estén tirando para adelante con ello, independientemente de quién gobierne, O sea, que sabiendo esto y sabiendo lo que se juega la gente y el peligro a lo que expone la población, que tiren para adelante, me parece que hay algo ahí detrás. Yo lo dejo así, sin más. Buenas tardes. Un momentito, voy dando yo el micrófono, te lo paso ahora. No tiene micrófono. Pero no sé si sabéis que además de la basura de Mieres y de Asturias, lo traen de Cantabria y de León. Por cierto, ¿qué intereses hay? Dinero. No contesté. Yo no estoy diciendo que como ciudadanas no tengamos responsabilidad, por supuesto que la tenemos, pero la responsabilidad legal de reciclar la tienen los ayuntamientos, por lo tanto es su labor poner los medios para, y no lo están haciendo. El hecho es que, aunque nosotros separásemos mal, luego la planta de reciclaje la tienen. Por lo tanto, podrían hacer labor e incluso crear muchos puestos de trabajo para en las plantas de tratamiento separar ahí la basura y reciclar y alcanzar un porcentaje de reciclaje mucho mayor y no tener después que decir, es que como hay mucha basura la tenemos que quemar. Es su responsabilidad legal. Por supuesto que es algo que tenemos que hacer entre todos y todas, pero es su responsabilidad legal. Es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Yo quería preguntar, con respecto a lo que dice UNOSA en las notas de prensa, que la nueva esta central de biomasa con CSR va a contaminar menos, a ver si lo entiendo bien. Va a contaminar menos la quema de biomasa, la madera, con respecto al carbón, pero no nos están hablando de estos contaminantes que genera la basura, ¿no? Es muy complicado contestar a esa pregunta. La cuestión es que nunca se va a poder averiguar la cantidad de dioxinas que salen por la chimenea. Entonces yo creo que juegan un poco con eso. Es como decir, de lo que yo voy a medir, seguro que me va a dar menos, ya, pero es que además me estás sumando unas cosas que antes no tenía y que no puedes medir y que son las que más problemas provocan. Hasta ahí puedo leer, quiero decir, no te sé contestar más exactamente de a qué se refieren ellos exactamente, pero es que estamos añadiendo, como decía Marcelino, estamos añadiendo más cosas y estamos añadiendo una cosa nueva, que es un producto muy contaminante, que es cancerígeno, estamos añadiéndolo y eso va a salir por la chimenea y no lo vamos a poder frenar. Y eso no lo están teniendo en cuenta. Vaya, primero luego... Hola, a ver, yo a través de las charlas previas que ya se han dado sobre estas cosas, hemos tenido información sobre los distintos modelos de gestión de residuos
de distintos ayuntamientos del Estado, ¿no? Y entonces hemos visto que, por ejemplo, Asturias tiene solo un 20% de reciclaje, pero hay ayuntamientos en zonas de Navarra, en zonas de Cataluña, que han conseguido llegar al 90%. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué unos pueden y otros no pueden, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que si hay voluntad política y se ponen los medios y los recursos para hacerlo, realmente se puede hacer, ¿no? Una de las cosas que está en un proyecto de ley, porque se quiere modificar la ley actual de residuos, se quiere hacer una nueva ley, y lo que están tratando es de implementar un modelo que ya está funcionando en muchos países europeos, que consiste en lo siguiente. Vosotros os acordáis, sobre todo los que ya tenemos una edad, que cuando tú, no sé, llevabas una botella de sidra, te cobraban el casco. Y cuando devolvías el casco, te pagaban los 40 céntimos que habías pagado por el casco. Bueno, pues esto es extensible absolutamente a todo, cualquier envase de cualquier material. Da igual que sea plástico, da igual que sea el bote de refresco, se puede hacer extensible a todo. Y hay un modelo, porque aparte hay que decir por delante una cosa, que tú cuando vas al supermercado y compras la botella de agua, la de lejía, la Coca-Cola, la cerveza, no sé qué más, te está cobrando el envase, tú lo pagas. Entonces, si tú devuelves esos envases, lógico es que, puesto que estás aportando una materia prima que va a tener un segundo uso, que te devuelvan el dinero que has pagado por ello. Entonces, igual que se hacía con la botella cuando en otros tiempos, y ahora en algunos sitios se sigue haciendo. En algunos países de Europa, y es lo que hay una propuesta bueno, por algunas voces que dicen que hay que implementarlo en España, en algunos países europeos, y si entráis ahora en internet o todo esto, encontraréis vídeos de esto, y ves una persona que llega a comprar al supermercado y entra en el supermercado con una bolsa grande llena de envases de distinto material. Llega a una máquina y empieza a introducirlos allí. Y la máquina empieza a sumar una botella de plástico, una caja de cartón, una botella de vidrio, un bote de cerveza y no sé qué más. Cuando termina de meter todo lo que tenía en la bolsa, le da el botón verde, la máquina le da un ticket y con ese ticket va a la cajera del supermercado y la cajera del supermercado le da 6 euros. Y eso lo tiene para la compra. ¿Por qué? Porque esos 6 euros esa persona es lo que ha pagado por esos envases. Y si los devuelve, es lógico que le devuelvan el dinero que ha pagado por ellos, porque los devuelve para darles un segundo uso. Entonces, este modelo son los que consiguen reciclajes del 90 y pico %. Entonces, si se quiere, se puede. Yo me imagino toda esa chavalería que hace los botellones en los parques y que deja todo aquello tirado, como todo aquello después al final costara 15 euros, te seguro que lo recogían. Decir también que aquí no hablamos tampoco del sector público, que se incentiva todo el día el que cuanto de usar y tirar. Y yo creo que las empresas tienen mucha responsabilidad en esto. Y yo creo que los políticos deberían incidir un poquitín y legislar para que eso no ocurra. Decir que mañana de 8 a 10 nos ponemos delante del Parque Joyano para recoger firmas y seguir con el proyecto. Entonces, todos los que